Hola a todos, en este video les vamos a hacer la presentación del proyecto final de la asignatura Bodega de Datos. Nuestro grupo está conformado por Adrián Quiñones, Kevin Moreno y mi persona, Gerson Ferrer. El contenido de este video está dividido en dos partes. La primera parte son consultas SQL que dan respuesta a las métricas que definimos usando nuestra bodega de datos. La segunda parte va a estar las visualizaciones de la información obtenidas de la bodega de datos usando Power BI. Entonces, a continuación vamos a mostrar las consultas SQL. Listo. Una de las métricas que hicimos, aquí la desarrollamos en nuestra consulta de SQL, es la cantidad de proyectos realizados por la tecnología en el 2020. Entonces, para hallar esta consulta nos fuimos a la tabla de hechos proyectos. De tabla de hechos proyectos nos juntamos con tecnología para poder agarrar el nombre de la tecnología que se utilizó. Agarramos también la dimensión fecha para poder tener aquí en el Word, especificarle la fecha que nosotros necesitábamos consultar, que era en el año 2020, la tecnología. Y también la dimensión proyecto para ver los proyectos realizados en el año 2020. Entonces lo que hicimos fue contamos con un distinct para que no nos vuelva a contar dos veces el mismo proyecto, y a eso le llamamos un alias, le colocamos alias proyectos realizados. Y también en el Word le colocamos que el estado del proyecto esté terminado. Y los agrupamos por FAB proyectos por la dimensión tecnología para poder hacer el count. Y aquí quedó el resultado de los nombres de la tecnología y los proyectos realizados en el año del 2020. Hola, la segunda consulta que se hizo fueron los días de retraso en los proyectos por equipo en el año 2017. Para hacer esta consulta fue necesario usar la tabla de hechos FAB proyectos y las tablas de dimensiones del equipo y fecha para llegar a esta respuesta. Se seleccionó el nombre del equipo dándole un alias como nombre del equipo. Se usó la función ABG de MySQL para que devolviera el promedio de valores en la columna días retrasados que se encontraba en la tabla de hechos FAB proyectos. Luego de eso se le dio un alias de promedio días retrasados. Usando la cláusula from, se le dijo al CL qué tablas se necesitaban usar, la tabla de hechos, la tabla de DIN equipo y DIN fecha, las cuales debían coincidir a través de un ID en la tabla de hechos. Después se usó la cláusula where para especificar que el año en la columna de fecha en la dimensión de fecha fuera el del 2017. Finalmente, usando un group by, se agrupó por el nombre del equipo para que el promedio de valores se haga de manera correcta. Y finalmente acá se muestran los resultados de los equipos que tenemos y el promedio de días retrasados que ha habido por cada uno de ellos. Nuestra tercera métrica habla del desarrollador que más historias de usuario realizó en 2019 por equipo. Entonces vemos que para esta métrica tuvimos que hacer primero una consulta que nos mostrara el desarrollador, el equipo y la cantidad de historias realizadas. Luego de ejecutar esa consulta y hacer la suma de la cantidad de historias, lo que hacemos es realizar una nueva consulta para traernos el mayor de todos. Entonces el mayor de todos lo agrupamos por equipo y lo ordenamos de forma descendente. La cuarta métrica es la cantidad de proyectos iniciados en el 2019. Para esto nos fuimos para tabla de hechos proyectos, donde adquirimos también de las dimensiones proyecto y de las dimensiones fecha los proyectos, ya que en los proyectos vamos a ver cuáles proyectos y en las fechas vamos a ver en el 2019 los proyectos inicializados. Por eso realizamos un count distinct para que no nos cuente el proyecto dos veces, y el cual le llamamos un proyecto iniciado en el 2019. Entonces, aquí nos muestra, esta consulta nos muestra los proyectos iniciados en el 2019, que fueron 135 proyectos iniciados. La consulta número 5 es el top 10 de empresas para las que se han realizado más proyectos. Para dar respuesta a esta métrica se seleccionó en la bodega de datos la tabla de hechos FAB proyectos, también la tabla de dimensión de empresa y la tabla de dimensión de proyectos.
Usando la cláusula se tomó el ID de la empresa de la tabla de hechos, el nombre de la empresa, y usando la función code de MySQL se contó las veces que aparecieron proyectos. Sin embargo, se usó el operador distinct para que eliminara los registros duplicados de la consulta. A su vez, se le denominó un alias en la línea número 4 para decirle que estos eran los proyectos realizados. Con la cláusula from, se le dijo al CL que necesitaba tener las tablas de FAB proyecto, la dimensión de empresa y la dimensión del proyecto. Cada una de ellas deberían coincidir con el ID en la tabla de FAB proyectos. Con la cláusula where se estableció la condición para que tomara aquellos proyectos que tenían como estado terminado. Usando la cláusula group by se agrupó por el ID de la empresa en la tabla de hechos y por el nombre de la empresa que se encuentra en la dimensión de la empresa. Se ordenó por el alias que se definió en el CL en la línea 4 llamado proyectos realizados de forma descendente, limitándolo a los primeros 10 registros que encontrara y así conocer a aquellas 10 mejores empresas que han realizado más proyectos. Para nuestra sexta métrica tenemos que es el promedio del paso para los sprints desarrollados en la tecnología.net en los últimos 3 años. Entonces, seleccionamos acá todos los atributos y unimos la tabla de iteraciones con la dimensión tecnología y con la dimensión fecha. En la cláusula where hacemos que la tecnología sea .net y que la diferencia de la fecha actual y la fecha donde se realizó la iteración sea menor que 1095 días, que sería la equivalencia en días de 3 años. Entonces vemos que este es el resultado que nos da esa consulta. Listo, ahora vamos a representar, a ver nuestras métricas en Power BI. Para representar la primera métrica, cantidad de proyectos realizados por tecnología en el año 2020, agarré la gráfica del pastel, donde en leyenda coloqué el nombre de la tecnología y en valores coloqué la cantidad, coloqué los proyectos. Entonces, fui aquí en el filtro, fui filtrando que el estado de ese proyecto ya estuviera terminado, porque son los proyectos realizados ya en el 2020. Entonces, él me muestra aquí la gráfica que en el 2020 en Python hubieron 19 proyectos realizados. Él también puede filtrar en el 2019. Aquí en la parte de arriba puse para el filtrado de cada año que uno desea previsualizar. Entonces, aquí ven que en el año 2021 en PHP hubieron 11 proyectos realizados en PHP. En la segunda gráfica es el mes en el que más se iniciaron proyectos en el año 2021. Para representar esta métrica utilicé la gráfica del embudo, donde en categoría le coloqué el nombre del mes y en los valores reconté los proyectos realizados en ese mes, en el que vemos que aquí arriba filtré por el año 2021 y vemos que en el año 2021, en el mes de abril, se iniciaron más proyectos, se hubieron 12. También podemos ver que le siguen mayo y marzo con 4 proyectos. También le hice un filtro aquí arriba donde podemos ver los años anteriores en que cuando se iniciaron más proyectos. Esta visualización representa la métrica de los días de retraso en los proyectos por equipo. Este gráfico representa la cantidad de proyectos que se retrasaron en los meses que están en pantalla. Para el eje X se tomó el nombre del mes y para el eje Y se tomaron aquellos proyectos que estuvieran retrasados. Con el filtro se mostrará aquellos proyectos que tengan días de retraso. Además, en la parte superior se puede filtrar por año, ya sea, por ejemplo, para septiembre de 2021 habían 6 proyectos retrasados. Para el año 2020 se ve cómo cambia el gráfico y, por ejemplo, para junio tenemos 8 proyectos atrasados. Esta visualización representa la métrica del promedio del número de historias de usuario por sprint para los sprints de los proyectos desarrollados en la tecnología.net en los últimos 3 años.
se usó una visualización llamada TrimMap, en la cual tiene el nombre del proyecto y los valores que tiene es el promedio del número de historias de usuario. También tenemos una tabla para filtrar los proyectos, ya sea por .NET, por ejemplo, también por PHP. Miren cómo varían la cantidad de proyectos que hay. Y también se usó un campo para filtrar por unas fechas relativas, por ejemplo, en los últimos 2 años. Esta es la forma en cómo varía la información. Para el siguiente gráfico tenemos que la métrica que queremos responder es la de proyectos realizados por equipo en los últimos 12 meses. Para esto realizamos un gráfico de barras donde vemos en el eje X el nombre del equipo y en el eje Y la cantidad de proyectos realizados por cada uno de estos equipos. Vemos que el gráfico de barras lo ordené de manera descendente, de tal forma que el primer equipo que aparece es el que más proyectos ha realizado en los últimos 12 meses, como podemos ver el filtro acá de la fecha relativa. Podríamos cambiar este periodo, por ejemplo, a 20 meses y ver cómo varía el gráfico de barras dependiendo del equipo. Para este gráfico tenemos que nos representa el promedio de puntos que se realizaron por año por cada equipo. Entonces vemos que cada línea del gráfico nos representa un equipo y los puntos nos representan el promedio de los puntos de las historias de usuario que realizó cada equipo. Y vemos que es el histórico de cada año. En el eje X tenemos los años de 2017 hasta 2022 y en el eje Y la cantidad de, digamos, el promedio de los puntos. Este gráfico tiene un filtro implícito que es el filtro que nos dice que nos va a mostrar el promedio o los equipos que tengan el promedio que sea menor a 14. Entonces, vemos que todos los que se muestran acá son los que cumplen esa condición de que el promedio sea menor que 14. Muchas gracias por todo. Esto ha sido un gran aprendizaje. Nos ha ayudado a tener otro punto de vista sobre cómo trabajar con grandes volúmenes de datos. Además, el apoyarnos en herramientas de inteligencia de negocio como lo es Power BI, se puede presentar de mejor forma esos datos crudos de forma entendible ante las personas.